presenta Abriendo la Conversación, con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho su compañía y hoy abrimos con la de minería, la Sinfónica de Minería, porque los próximos días va a haber 2 galas. En este caso, 2 semanas seguidas, son 4 galas en favor de la Universidad de Guerrero. O sea, todo lo que se recaude va a ir a darle al sufrido estado de Guerrero. Así es que va a ser gala operística. Esta mañana platicaba con el maestro Medina y me contaba el programa. Va a haber participación de sopranos, barítonos, tenores, y la verdad es que es sumamente atractivo. Participa, por supuesto, la Fundación UNAM. Mando un saludo a Dionisio Midi, a todo el equipo, y por supuesto le invito, señora, a que revise los programas de los próximos días, miércoles y jueves, 2 semanas seguidas, gala en apoyo a Guerrero. Además, la buena música, en este caso, el buen gusto se une con la buena causa. Espero que pase usted una tarde-noche espléndida y así ayudamos a la gente de Guerrero que lo sigue requiriendo. Fíjense que el Congreso instaló el último periodo de sesiones, se instaló para el último periodo de sesiones. Platicaremos, por supuesto, el tema. Ahí vienen el lunes las reformas constitucionales. El presidente pidió al gobierno de los Estados Unidos una postura clara sobre el tema del artículo de Golden y los otros. Dijo que si no tienen pruebas, tendrán que disculparse. Claudia Sheinbaum sale a la defensa y dice que su movimiento no permitía que se vulnere la soberanía nacional. El presidente también dijo que impugnarán la resolución de la Corte sobre la industria eléctrica y ya están cargando diputados de Morena contra el ministro Pérez Dayán tras proponer declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. La ministra Batres ha hecho ya varias declaraciones en entrevistas diciendo que hay un mecanismo todavía de revisión. Hoy el presidente tempranito dijo que había manera de impugnar una discusión verdaderamente fuerte. La Concamina afirmó que México necesita una CFE fuerte, pero también libre competencia, y hizo un llamado nuevamente a poner alto al robo de mercancías. Señaló que en 2023 se reportaron cerca de 14,000 asaltos en las carreteras. Fue asesinado Jaime Vera, precandidato del Verde Ecologista al municipio de Mascota. En un instante vamos a Jalisco. El INE reveló hoy que los ciudadanos cuyo apellido inicie con la letra A y nacidos entre marzo y abril participarán como funcionarios de casilla. Repito, letra A de América. Guadalupe Tadei no renunciará al bono extraordinario. Eso sí dijo, no son 500,000 pesos, son 325,000. El INE trabaja en coordinación con las autoridades de organismos locales para tener una jornada electoral tranquila. Se rompe récord de remesas. En un momento más platicaremos, por supuesto, del tema. Estamos hablando de 63,313 millones de dólares los que llegaron al país. La camioneta de la periodista Yolanda Caballero fue atacada un día después de que denunciara amenazas de la alcaldesa de Tijuana. En su momento la gobernadora dijo que la respalda y que se va a garantizar la libertad de expresión en toda Baja California. Eduardo Ramírez solicitó licencia para buscar la gubernatura de Chiapas por Morena, famoso jaguar. Pues ahora deja la posición a Ricardo Monreal, que regresa después de un largo y duro periplo a su cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política. Hace una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Seguimos con la información. Quiero enviar a todo el colectivo que hace posible una revista de enorme calidad como Letras Libres, pues mi más amplia felicitación, porque cumplen 25 años, la que está circulando, es lo que debe cambiar la agenda para un nuevo gobierno. Bueno, pues una serie de reflexiones, por supuesto, de enorme relevancia, pero bueno, lo que quiero el día de hoy es felicitarlos por este trabajo, Enrique Krause, a todo el equipo que hace Letras Libres por 25 años, que se dicen fáciles, pero es toda una proeza, y en estos tiempos que corren, mantener una revista circulando, más una revista tan bonita y con tanta presencia, es naturalmente una proeza. Bueno, pues seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Irama Espinosa de los Monteros. Saludos a todos quienes nos ven allá en Jalisco. Irama, adelante.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Informarle que hoy se dio en Jalisco la 10ª muerte y donde se involucra a personajes de la vida política o bien precandidatos rumbo a 2024, rumbo a junio del 2024. Jaime Vera, quien estaba inscrito como precandidato al Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía del municipio de Mascota, acá en Jalisco, fue designado hoy jueves cuando se encontraba en la zona metropolitana de Guadalajara, conduciendo una camioneta, cuando fue interceptado en un cruce importante de la ciudad, y ahí comenzaron a dispararle. Quedó sin vida. Fue horas más tarde cuando el coordinador del Gabinete de Seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, informó que en efecto se trataba de un personaje de la vida política, mismo que ya se había informado, me refiero este asesinato, a la dirigencia estatal del Partido Verde, y la Fiscalía estaría investigando. De momento no hay información de algún móvil factible a este hecho, tampoco, por supuesto, en este caso, detenidos, doctor. Muy bien. Iram, ¿algún apunte más? De momento sería toda la información. Si hay algo más relevante, regreso con ustedes. Gracias, y seguimos con la información. Concluye la visita de la secretaria Alicia Bárcena por Los Ángeles. Realizó 3 días a la ciudad de Phoenix, Arizona, y después a California. En este caso sostuvo diversos encuentros y actos con la comunidad mexicana, así como titulares y personal de los consulados de México en Los Ángeles, Fresno, San Bernardino y Santa Ana. Bueno, es lo que da a conocer la Cancillería. Yo le comentaba que tenemos ya el reporte de las remesas. Estamos hablando de 63,000 millones de dólares, lo que hemos tenido, 63,313 millones en el 2023, y le llamamos al influyentísimo Carlos Serrano. Él es, usted sabe, el economista en jefe de BBVA México, para que nos ayude a contextualizar esta cifra y el entorno macroeconómico que tiene el país. Carlos, bienvenido. Mi estimado Leonardo, muchas gracias, un honor estar contigo en el programa. Y el honor es todo mío. Oye, ya tenemos el dato, la economía mexicana creció 3.1%, tenemos también una serie de elementos ya sobre finanzas públicas, sabemos que están recaudando como nunca y también gastando como nunca. ¿Cómo ves el entorno general? Y si te parece, más adelante me platicas de cómo impacta el número de remesas que recibimos en este cuadro macroeconómico que tenemos. Carlos. ¿Cómo no, Leonardo? Primero, en lo referente al crecimiento, en efecto, la economía del país creció 3.1% en el año. Creo que es un buen crecimiento que se da porque el consumo estuvo potente debido a que los salarios reales en nuestros países han aumentado, el empleo también, estamos en una situación de tasas de desempleo muy bajas, y también hemos visto aumentos importantes en la inversión. Dicho lo anterior, creo que hay cierta señal de cautela, porque el último trimestre del año la economía se desaceleró notablemente. Veníamos creciendo a tasas en los 3 primeros trimestres del año de alrededor del 4%, y el último trimestre pues tuvimos tasas de menos del 1%. Entonces me parece que ahí hay una desaceleración. En cuanto a las finanzas públicas, en efecto se está recaudando bien, pero también se está gastando mucho, y creo que yo diría 2 cosas al respecto, Leonardo. Primero, creo que el país tiene un nivel de deuda relativamente bajo, que es el 48% del PIB, y esto nos pone en una situación buena para enfrentar el fin de sexenio. Creo que la posibilidad de ver un evento de algún problema fiscal importante de aquí a que termine esta administración es muy bajo. Creo que vamos a mantener la calificación crediticia, las tasas que paga el país van a estar relativamente estables. Entonces creo que en ese sentido las finanzas públicas también. Sin embargo, yo diría que hay 2 preocupaciones. Primera preocupación, Leonardo, es que pues este año 2024 vamos a tener el déficit más alto desde 1990. ¿Había espacio para un déficit de este tamaño? Sí. Que es como el 5%. ¿De cuánto es el déficit, Carlos? 5.4%. El déficit total, que incluye todos los conceptos del gobierno, será de 5.4%. Veníamos de varios años de déficit del 3%. Y aquí, repito, no hay que satanizar los déficits. Había espacio para un déficit más alto, sí, pero lo que preocupa es que no se incurrió en un déficit en el año de la pandemia, cuando la economía se contrajo más del 8%, y sin embargo este año, donde pues la propia Secretaría de Hacienda pronostica crecimientos alrededor del 3%, que creo que son relativamente realistas, se propone un déficit así de alto. Entonces, me parece que la política fiscal, más que seguir el ciclo económico
del país, que indicaría que hay que gastar más cuando hay una situación más adversa, y al revés, pareciera estar siguiendo más el ciclo político. Claro. Y entonces justo en un año electoral hay un déficit muy alto. Bien. Y segunda consideración, Leonardo, es que me parece que si bien hoy el nivel de deuda es bajo y por lo tanto, como decía, no hay, creo que posibilidades altas de ver algún problema fiscal de aquí a que acabe la administración, en el mediano plazo creo que sí vamos a ver más presiones del gasto en pensiones, en servicio de deuda, y me parece que la siguiente administración tendrá un problema complejo donde tendrán que aumentar la recaudación si no queremos que eventualmente sí tengamos algunas presiones en términos de la sostenibilidad de la deuda. O frenar el gasto, ¿no? Pero bueno, está eso, dice el gobierno, que pues esperan que bajen las tasas de interés, que no deja de ser un supuesto con el que hay que trabajar naturalmente, pero bueno, no sé si eso aligere en lo suficiente las finanzas públicas, pero preguntarte por dos cosas que tienen que ver con una lectura de mayor plazo, que solo el dato del 23. Seguimos sin romper el maleficio del crecimiento inercial, han sido 2 buenos años, pero bueno, finalmente cuando se compute el crecimiento sexenal no estamos ni cerca del 2% tan criticado. Y lo segundo es que tú me corriges, pues los Estados Unidos han estado, que son los grandes de la región, han estado creciendo más que nosotros, ¿no? Creo que en el último año, insisto, tú me corriges, van 3.3, nosotros 3.1, o sea, el que tiene el Producto Interno Bruto más grande crece más que nosotros proporcionalmente, lo cual deberías, en fin, a mí me parece contraintuitivo, porque este país debería, por su tamaño y por las necesidades que tiene, pues mantener tasas de crecimiento mucho más altas. Sin duda alguna, Leonardo, a mí me parece, primero, en efecto, si vemos el récord del crecimiento del sexenio, pues habrá sido bajo, y de hecho, si lo vemos en términos de crecimiento per cápita, pues prácticamente no habremos crecido, ¿no? En parte hubo una caída importante de la pandemia, pero también es que tuvimos un arranque muy lento y una recuperación. Y además hay que recordar que México cayó en la pandemia mucho más que sus pares. Entonces, creo que no es un buen récord. Y en general somos un país pues que en los últimos 40 años hemos crecido en promedio 2%, y eso es claramente insuficiente. Y coincido, lo que esperaríamos, Leonardo, es que México creciera más que Estados Unidos, porque tenemos una base menor y por lo tanto deberíamos de converger a esos niveles, y al contrario, lo que ha habido es una divergencia. En términos de PIB per cápita, hoy México está más lejos de Estados Unidos de lo que estaba hace 10 años, y eso creo que es muy preocupante, reflejo de que somos un país donde la productividad pues ha estado estancada por décadas. Sí, sí, ahí está. Oye, he visto ahí muchos, ojalá platiquemos en otro momento, ensayos diciendo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a romper esa baja productividad que hemos tenido durante muchos años, pero también está el factor humano. Hoy veía los indicadores, Carlos, de confianza empresarial, veo que sigue de manera inercial abajo el momento adecuado para invertir, pero el resto de la economía, los actores empresariales lo ven bien. ¿Qué nubarrones ves tú? Te pongo sobre la mesa el asunto institucional. Hace unos días Transparencia Internacional dio a conocer su clasificación. Por supuesto es un tema de percepción ahí, pero seguimos estancados en calidad de las instituciones. Y por otro lado, pues la campaña política va con una maniobra de acoso y derribo sobre el Poder Judicial, que yo no sé si sea compatible con una economía en plena expansión, Carlos. No lo es. En efecto, México es un país que tradicionalmente ha tenido debilidad institucional importante cuando comparamos estos índices, y me parece que ha habido algo de retroceso en esta administración, en donde hemos visto pues embates a instituciones autónomas, embates a los otros poderes, y coincido plenamente. La propuesta en particular para el Poder Judicial, en particular este tema de que los ministros de la Corte sean electos mediante el voto popular, pues no es compatible con una economía moderna de mercado. De hecho, si no me equivoco, revisando los comparativos, el único otro país donde los miembros de la Corte llegan mediante el voto popular es Bolivia. En ningún otro país
esto ocurre, y me parece que en ese sentido pues es una propuesta que en caso de aprobarse pues resultaría en una regresión institucional muy importante. Y aquí mencionaría, Leonardo, pues las instituciones son importantes no solamente, desde luego, para garantizar las libertades de los individuos del país, eso es lo más importante, pero también las instituciones son importantes para el crecimiento económico. Hay infinidad de estudios que muestran que mientras mayor fortaleza institucional tenga un país, mayor es su tasa de crecimiento. Entonces, en este sentido, un deterioro de las instituciones pues resulta también en incertidumbre para inversionistas, por lo tanto en menos inversión y en menos crecimiento y menos bienestar para la población. Entonces me parece que México, si realmente quiere sobre todo aprovechar esta oportunidad que me parece que es históricamente buena de la relocalización, debemos de trabajar en un fortalecimiento de las instituciones. Sí, bueno, y en esas, bueno, ahora tenemos la forma en que la Suprema Corte trató la ley eléctrica y ahora la amenaza de enjuiciar a un ministro de la Suprema Corte por esa decisión. Veremos cómo rebota. Te robo un minuto más. El tema de las remesas, 63,000 millones de dólares, cifra histórica, Carlos. Cifra histórica, exacto, crecieron 7.6%, llegamos a 63,000 millones de dólares. Las remesas tienen una importancia fundamental en nuestra economía, son más de 3 puntos del PIB, en algunos estados son más de 10 puntos del PIB y han logrado ayudar a que algunas familias puedan mantener sus niveles de consumo. Y me parece, Leonardo, que la razón por la que hemos visto crecimientos tan fuertes en las remesas desde que terminó la pandemia hasta ahora es fundamentalmente la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene tasas de desempleo históricamente bajas, nuestros paisanos en Estados Unidos tienen mucho mayor probabilidad de encontrar un empleo y además un empleo mejor remunerado, y eso ha hecho que las remesas hayan crecido como han crecido, ¿no? Hay un cálculo así global de cuál es el porcentaje del ingreso que tienen, que remiten a sus familias, o sea, esos 63,000 millones de dólares que remiten a México, ¿qué porcentajes de lo que ganan? Hay encuestas que muestran esto y en general lo que vemos es que llegan a ser envíos que representan algo más del 20% de lo que ganan los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Pues Carlos, como siempre, enorme gusto de tenerte con nosotros. El gusto siempre es mío, Leonardo. Te mando un abrazo. Yo te mando dos. El economista en jefe de BBVA hoy comentando en la economía y por supuesto este dato que hoy se dio a conocer, 63,000 millones de dólares de remesas. Maru Rojas, buenas noches. Doctor, con el quórum mínimo, apenas 78 de 128 senadores y 284 de 500 diputados federales para la sesión de Congreso General con la que inicia este segundo periodo ordinario del tercer y último año de esta 65ª legislatura federal que se extingue. Los legisladores no pudieron ingresar al pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro por la puerta principal. Esta de cristal que está en el lobby de este recinto parlamentario fue bloqueada por grupos transgénero que ingresaron gracias al apoyo de las diputadas de este sector. Rayonearon con pintura negra de spray los cristales, demandando alto a la transfobia. Así les conseguía con Aleida Alavés, presidenta de la Comisión de Equidad, una cita para el martes. La diputada que los ingresó a estas mujeres para provocar vandalismo, María Clemente García. Vamos a escuchar. Podría ser un buen diálogo, que ella nos reciba para que articule, que estemos en la comisión y puedan escucharnos ya más relajadas. Pedían alto a la violencia y dicen que van a estar más relajadas y pedían alto a la violencia con violencia. Ya en la sesión de Congreso General a los diputados federales y senadores les llevó 8 minutos 45 segundos en lo que les dio tiempo de dar publicidad al quórum, declarar inaugurados los trabajos de este periodo ordinario y cantar el himno nacional. Esto es la manera como se inauguró este periodo ordinario de sesiones por parte de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que hoy fue presidenta del Congreso General, Marcela Guerra. Ha de cumplirse una encomienda inscrita en nuestro régimen republicano para bien de la vida democrática del país. Esta presidencia seguirá esmerándose en ser garante del cauce institucional que debe de enmarcar nuestra vida parlamentaria y republicana.
Previo, la Junta de Coordinación Política, es decir, todos los partidos decidieron en San Lázaro que los tiempos no corren prisa, doctor. Hoy preocupa más el futuro político que las iniciativas, ya que las que importan llegan hasta el lunes por la tarde, día feriado, se citó al Pleno hasta el martes, senadores harán lo propio, son tiempos electorales y por ello pues no hubo una sesión después de la inauguración de este periodo ordinario de sesiones, no hubo una sesión ordinaria. Lo que sí hubo fue conferencias de prensa porque caló hondo el que hayan echado atrás la reforma eléctrica en el Poder Judicial. Los morenistas ya preparan recursos jurídicos. En conferencia, Ignacio Mier, acompañado de sus vicecoordinadores y los especialistas en Constitución, dijo que actuarán en consecuencia de esta manera. ¿Qué es lo que hay de fondo? Y no hay que engañarnos. Es un asunto de negocios, de corrupción. Es real que el sistema judicial en México está podrido. Es verdaderamente increíble que los responsables del control constitucional en este país, en aras de proteger intereses que afectan el interés general, estén favoreciendo amparos, los hayan atraído, violando la Constitución y su propia ley. Pueden llegar a juicio político en contra de los ministros de la Corte que echaron para atrás esta reforma eléctrica y el coordinador de el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, en conferencia también para apoyar a su nuevo coordinador de bancada, Francisco Javier Joacus Esquivel, de Michoacán, dijo, esto no es más que un mecanismo electorero, de esta manera. Estamos ante el riesgo del quiebre de los pilares fundamentales de la República democrática, de la división de poderes y de todo lo que significa un régimen auténticamente democrático en nuestro país. Y además pretende que con este tipo de reformas la voz cantante en las campañas la lleve el propio Poder Ejecutivo. Muy bien. Pues así, el coordinador de los panistas, Jorge Romero, responde a la advertencia al presidente que podría enviar una nueva iniciativa en materia de reforma eléctrica que no le recuerda que una reforma constitucional, pues aquí no pasará y menos en época electoral. Ya le dijeron al presidente que votarían algunas con ella y él dijo, ¿cómo andarán de desesperados que van a votar conmigo? Algunas de ellas, la de pensiones, al presidente no le gusta ni cuando le dicen que sí, ni cuando le gusten que no. Maru, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Oiga, vamos a votar con usted. ¿Anda usted desesperado? No, bueno, pues no hay manera de tenerlo contento. Hoy estaba muy molesto, lleva 2 días. El tema, por supuesto, el reportaje de Golden es como para preocuparse, y hoy dijo que o le dan pruebas o los americanos deberían disculparse. Escuche usted lo que dijo. Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba. Y es periodista famoso de los premiados. Para mí deberían de darle el premio a la calumnia. Bueno, es un mercenario. Lo que dijo el presidente más adelante habla del tema central, no del periodista, sino que el gobierno le dé una disculpa. Yo me enlazo con el doctor Guillermo Valdés. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a tu público. Oye, es muy delicado este tema que estábamos comentando, el texto de Tim Golden. Terriblemente delicado, porque se trata de un tema fundamental que es el involucramiento del crimen organizado en los procesos electorales, y que de esa manera, en la medida en que capturan a los representantes electos por la gente, están estos financiamientos ilegales a las campañas convirtiendo a los gobernantes en rehenes del crimen organizado y no en servidores públicos al servicio de la ciudadanía. Es de ese tamaño el problema. La información que se dio a conocer recientemente pues es muy delicada en términos de que habla del supuesto financiamiento, porque no está de hecho completamente demostrado el asunto, que habría habido a la campaña de López Obrador en 2006. Y es la primera vez, hay muchos rumores
de financiamiento de campañas de alcaldes, de financiamiento a campañas de gobernadores, pero es la primera vez que oímos de un financiamiento a una campaña de presidencial. Entonces, yo creo que el tema, y en el sentido estricto pues de lo que se viene publicado en el reportaje de ProPublica escrito por Tim Golden, queda claro que es una investigación inconclusa, que no tiene todas las evidencias y que lo sensato, lo que correspondería sería que hubiera una investigación a fondo aquí en el país, en México, para ver si es cierto o no es cierto. Hay suficientes indicios, pero no pruebas concluyentes, y entonces para quitarse la sospecha, lo que habría que hacer es investigar y no difamar a los medios de comunicación, o sea, condenar al mensajero. Porque sí, como tú dices, el tema es realmente delicado, o sea, si realmente sirve o no la democracia para elegir a nuestros gobernantes, o si los que están eligiendo a quienes nos gobiernan son los criminales. Yeah. Oye, y la transparencia en los gastos de campaña en su momento, yo recuerdo que había una organización que se llamaba Honestidad Valiente, que presidía Alejandro Encinas, que nunca transparentó cómo en este caso pagaron muchas actividades. Veo el señalamiento de que la Barbie pudo haber dado dinero para el plantón en Reforma. Es decir, son cosas muy, digamos, explosivas también desde el punto de vista político, Guillermo. Así es, porque lo que estamos hablando es, o de lo que se está tratando el tema es realmente, en el caso del financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006, pues es que socava, si de confirmarse esto, todas las fechas ponen en cuestionamiento todo el discurso de que ellos son diferentes, de que no aceptan sobornos, de que son transparentes, de que van a rendir cuentas, de que van a servir a los ciudadanos y no de otros grupos, y entonces todo eso queda pues en cuestionamiento. Y además, yo insisto mucho aquí, el problema es que va más allá del, digamos, la trascendencia real de el financiamiento y del involucramiento del crimen organizado en los procesos electorales es que tarde o temprano se traduce en un infierno para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los criminales tienen un cheque en blanco para actuar con total impunidad en contra de los ciudadanos. Yeah, sí. Oye, hay un fragmento en que hablan después del Rápido y Furioso, ya hemos platicado tú y yo de ese tema, como también los norteamericanos operan por debajo sin informar al propio gobierno, en el que te mencionan a ti, ¿no? Dice, bueno, sugieren, dice, el jefe de la DEA en la Ciudad de México mantendría informado al jefe de inteligencia del presidente, quien consideran particularmente fiable, y pedirle que informara solo a Calderón. ¿Tú recuerdas ese episodio? No, porque no llegaron a consultarme, porque la decisión, o sea, este hecho del comentario que hace Joe Evans, que era el jefe de la DEA en México, en esos años, estaba argumentando frente a un comité del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado que les permitieran continuar la investigación, para lo cual necesitaban que el gobierno mexicano apoyara y diera más información. Entonces le dijeron a Joe Evans, mira, el problema si hacemos partícipe al gobierno de México es que seguramente se va a filtrar la información. Y es en el sentido que Joe Evans dice, no, si vamos con el jefe de inteligencia, es una persona confiable en ese sentido, pero como no les dieron permiso, ya no me consultaron a mí. O sea, tú nunca supiste de esto. Le querían poner una especie de trampa a Obrador, ¿no? Pues mira, era... Es decir, a ver, aquí está el dinerito, acéptelo y a partir... No, era un poco de ver cómo el gobierno mexicano podía apoyar la investigación, hasta donde tengo entendido. Oye, déjame poner una pausa, regreso en un minuto contigo.
seguimos en conversación con el doctor Guillermo Valdés, experto en temas de seguridad, exdirector de Seguridad Nacional de este país. Estamos hablando de el texto de Tim Golden, se publicaron otros dos sobre este tema. Guillermo, bueno, pues te preguntaba sobre estos asuntos y bueno, pues preguntarte si después de algo así la reacción del gobierno mexicano ha sido culpabilizar directamente al Departamento de Estado y casi a la Casa Blanca pidiendo una disculpa. ¿Pone en riesgo esto la cooperación entre los dos países? Pues mira, yo creo que es un desencuentro más entre de los muchos que ha habido. Realmente sí es importante preguntar qué es lo que está generando todos estos problemas. En el fondo es que México en este sexenio se ha negado sistemáticamente a colaborar en serio con el gobierno de Estados Unidos cuando ellos están reaccionando muy fuerte por la crisis del fentanilo. Y han intentado por todas las vías que el gobierno se involucre más en esta lucha contra el fentanilo. Entonces, pues yo creo que esto pareciera que es una respuesta de dureza de parte del gobierno para llamar la atención y decir que tienen muchos instrumentos para presionar más. Y en ese sentido, pues a López Obrador no le gusta que le hayan sacado esto y evidentemente que va a endurecer la mano y va a restar su disposición y su voluntad de coordinarse y colaborar con Estados Unidos. Y pues ya están los estertores de este sexenio que ha sido perdido en términos de colaboración y le tocará al próximo gobierno tratar de enmendar, porque si la confianza se empezó a recuperar, si es que se hubiera empezado a recuperar con estos diálogos de alto nivel, pues ahora se vuelve a romper cuando menos de parte de México y entonces se va a ir a cero la colaboración, eso está claro. Y eso es, pues mira, los que vamos a salir perdiendo somos los ciudadanos mexicanos, que el crimen organizado va a seguir operando muy a sus anchas, y los ciudadanos estadounidenses que van a seguir recibiendo cantidades enormes de fentanilo. Ya. Oye, y puede ser también una especie de advertencia, decir, a ver, México finalmente ha tenido un modelo de financiamiento público muy generoso de los partidos, pero al mismo tiempo vemos que se está gastando mucho más dinero en las campañas, y la pregunta es si ese dinero viene o distracción del dinero público, o sea, desviación de recursos públicos, o moches, como lo sugiere San Juana Martínez, o empresarios a los que los extorsionan, le dice, a ver, ¿me cooperas con la campaña? O directamente dinero del narco. Es decir, no nos están advirtiendo que ese riesgo que este país ha tenido en otros momentos, los propios magistrados del Tribunal Electoral lo están señalando, Guillermo, que tenemos al narco tocándonos en las puertas. Porque la historia que narran, yo no sé si sea cierta y no me fío de la DEA, pero es verosímil. O sea, que hayan llegado 2 millones, en este caso en la campaña de López Obrador, que, ¿cómo les llaman? Los reyes del cash y todas estas cosas, sí. O hemos visto los videos, o sea, es verosímil que haya llegado dinero a esa campaña que no haya sido contabilizado. No es una advertencia seria de que deberíamos, en este caso, ya no te digo tener una chequera única ante el INE y que todos los partidos rindieran cuenta exactamente del dinero que están utilizando. O sea, pues mira, una purga seria al sistema de partidos. ¿Está gastando dinerales en campañas, Guillermo? Pones el dedo en la llaga más dolorosa y más sensible para todos los partidos, porque el modelo electoral, como tú lo mencionas, y como académicos como Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar han denunciado, que las campañas en México gastan hasta 25 veces más de los topes legales permitidos por la ley. Y esas cantidades enormes de dinero salen de gobiernos federal, de gobiernos locales, salen de empresarios y muy probablemente también salen del crimen organizado. Ahí está el caso que también ya está bastante documentado del rey del Huachicol en Tamaulipas, que ha estado financiando, según esta investigación, también en Estados Unidos,
las campañas de Morena en Tamaulipas y otras entidades. Y en este sentido, pues el riesgo, cada vez todo parece indicar que se está volviendo más real, y que en la medida en que no arreglemos eso, va a ser una gran farsa, porque quienes están decidiendo por los electores son los grandes intereses, en este caso el crimen organizado, quien paga las campañas o quien mata a los candidatos adversarios o quien participa el día de la jornada electoral para inhibir en la participación de los votantes que no piensan votar por los candidatos que defienden los criminales. Y están presionando, uno ve lo que ocurre en Honduras, donde inmediatamente terminar Orlando Hernández, lo empapelaron. O sea, yo no creo que en este caso pues debamos correr el riesgo de ser una narcodemocracia, como lo están sugiriendo los propios magistrados, Guillermo. Pues sí, pero mira, yo lo que creo, y pronto va a salir publicado un artículo que acabo de terminar para Letras Libres tratando el tema, porque el riesgo real es que esta penetración y involucramiento cada vez mayor de los criminales, de las organizaciones en los procesos electorales, se debe mucho recientemente en la política de abrazo y no balazos de López Obrador, pero todos los partidos están con culpa en el tema, porque desde que yo estaba en el CISEN, un día que declaré que había riesgo de que el narco financiara campañas de los diputados federales en 2008, declaré eso. Bueno, se me vino el mundo encima como si hubiera blasfemado. Como si hubieras dicho la verdad, Guillermo. Sí, bueno, llevamos, lo menciono porque llevamos 15 años queriendo esconder el sol con un dedo, y en estos 15 años ni los partidos políticos ni los gobiernos han definido una estrategia seria para impedir el involucramiento, el financiamiento del crimen organizado. Al contrario, oye, incentivan, llevan 2 años en campaña, pues requieren dinero a manos llenas, ¿no? Así es, entonces, sí, o sea, aquí la responsabilidad de toda la clase política es enorme. O sea, ha habido una omisión gravísima, porque, repito, el que cada paso que dan los narcotraficantes y los criminales en controlar alcaldías, diputaciones y congresos locales, procuradurías, cada vez más está indefenso el ciudadano frente a la violencia, la expoliación, el secuestro, las extorsiones. Entonces, y controlan territorialmente. Pues leeré tu artículo, como siempre, con enorme interés, Guillermo, y te mando un gran abrazo. Igualmente, Leonardo, buenas noches. El doctor Valdés, temas muy serios, mire que él entiende de cosas de seguridad nacional, ahí está el asunto. Doctora Domínguez, me quedé pendiente el día de ayer de conversar contigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Para completar, porque es importante lo que tenemos que decir esta noche también, no sé si has escuchado que está incrementando el número de casos de sífilis en los Estados Unidos, y como estamos pegados y sabemos el impacto que tienen las enfermedades infecciosas, pues seguramente no estamos tarde a que esto ocurra o esté ocurriendo en nuestro país. Sífilis es una infección bacteriana, recordarás, tenemos inclusive personajes históricos, desde músicos, Frank Schubert, se me ocurre alguno, hasta asesinos como Al Capone, pintores, Van Gogh, que pues padecieron esta enfermedad, y no teníamos en su momento, hace muchas décadas, no solo el diagnóstico sino el tratamiento, y el tratamiento es la penicilina y derivados de la penicilina. Gracias a esto pues se pudo erradicar en muchos lugares, pero actualmente está resurgiendo. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque está resurgiendo en grupos de riesgo. Principalmente se están detectando en grupos, sobre todo comunidades afroamericanas, aunque no es exclusivo de ellos, también entre prácticas entre varones homosexuales o cisgénero que le llaman, y esto dado también
junto con que se ha tenido mucho éxito, sobre todo la prevención contra VIH en estas terapias postexposición con fármacos para VIH, y se ha venido el desuso, sobre todo de condón, de preservativo, pues ha estado más en boga. Y esto, pues, obviamente ha hecho que este tipo de enfermedades de transmisión sexual, pues, se disparen. No solo es la sífilis, también hay más gonorrea, hay más clamidia, pero está llamando mucho la atención los niveles de sífilis. ¿Y por qué es importante más que las otras? Porque es una enfermedad, primero que nada, transmitible en el sentido sexual a través de flujos, no solo también en el acto sexual, sino también en sangre. Mucha higiene, ¿no? Entonces, digamos, en las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales, pero también está ocurriendo en transmisión de la madre hacia los fetos, y está causando una alta muerte, un alto índice de mortinatos también. Pues tendremos que seguir con ese tema la semana próxima. Doctora, te mando 1000 abrazos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Y vamos ahora contigo, doctor Edmundo Jacobo. Adelante. Muy buenas noches, mi estimado Leonardo. Qué gusto saludarte en este primer día, ya del segundo mes de este 2024. Qué rápido pasa el tiempo. Y muy pronto estaremos el 2 de junio, el domingo 2 de junio, acudiendo a las urnas a depositar nuestro voto para elegir a quien gobierne y nos represente en este país. Pero mientras eso sucede, permíteme esta noche referirme a un hecho muy importante, a un tema muy delicado que tiene que ver con la democracia, la factibilidad y la calidad de la democracia y con la equidad en la contienda. Me refiero a la injerencia del dinero en los procesos electorales y en las contiendas electorales. Este ha sido un tema muy sensible y yo diría prácticamente un común denominador en todo este largo proceso de transición democrática que hemos vivido en nuestro país. Y se ha ido procurando en sucesivas reformas una mayor equidad en la contienda. Y yo creo que es un tema muy importante para evitar que sea el dinero y la disposición del mismo lo que marque la diferencia entre una propuesta y otra propuesta. Que no sea el dinero el que marque la diferencia en la exposición pública y el conocimiento público de una candidatura frente a otro, sino privilegiar las propuestas, las ideas frente a la disposición de recursos. Y nuestro país, insisto, optó porque fuera el financiamiento público la base fundamental para las contiendas político-electorales y la promoción de las propuestas políticas. En fin, el día de ayer, la Sala Superior aprobó una sentencia muy relevante que confirma una multa que el Instituto Nacional Electoral puso en mediados de diciembre pasado a 6 candidaturas o precandidaturas en ese momento, postuladas por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, producto de que en los informes de fiscalización no reportaron algunos gastos muy relevantes para su promoción. En particular por lo que hace a espectaculares, bardas y algunos eventos en los que se reunieron con simpatizantes para buscar el apoyo para sus diferentes propuestas. Y esto derivó en que en el trabajo de campo del INE, al ir haciendo un recorrido por el país, detectaron de lo que fuimos testigos la ciudadanía en general, una enorme cantidad de espectaculares en carreteras, en calles, promocionales en bardas, o en muchas ocasiones nos topamos con diferentes eventos públicos de las candidaturas con sus militantes, en donde se veía un despliegue importante de artículos promocionales que se distribuían en esos eventos, o bien la convocatoria a diferentes personajes artísticos y demás para animar estos diferentes eventos. Entonces, la sentencia creo que tiene una connotación muy, muy importante en dos sentidos. Por un lado, hacer cumplir las reglas que están estipuladas al respecto, señalar que los candidatos, las candidatas, los partidos políticos tienen que cumplir con las reglas de fiscalización y reportar todos los gastos que realizan en sus diferentes campañas.
de manera tal que la autoridad tenga elementos justamente para juzgar si estos recursos están dentro de lo estipulado, tanto por su origen como por el monto de los mismos. Porque recordemos que hay origen prohibido, por ejemplo, que tenga que ver con algún sindicato, que tenga que ver con alguna iglesia, o que tenga que ver con de dinero que provenga del extranjero. Este origen está prohibido en la ley para motivos político-electorales. Pero además también en el monto, porque se fijan topes para cada uno de los diferentes cargos a los que se aspira, justamente para procurar la mayor equidad posible. Volviendo entonces a la sentencia de la Sala Superior, creo que se trata de una sentencia muy importante que espero marque una tendencia a futuro en el rumbo de hacer cumplir las reglas electorales establecidas, ya que hasta el momento, desde mi punto de vista, las etapas previas a la que nos encontramos, los partidos políticos, los candidatos, han estado por encima de las normas o jugando muy en el filo de las mismas, y las autoridades electorales, permíteme decirlo así, creo que han sido un poco permisivas en ese sentido. Y creo que no es sano para el bien de nuestra democracia y sobre todo para que la credibilidad en los procesos electorales y en los resultados, que esto siga así. Yo esperaría que esta sentencia sea una recomposición del rumbo en el sentido de buscar que los diferentes contendientes respeten las reglas del juego y sobre todo algo muy sensible como es la intromisión del dinero en los procesos electorales y que no se rompa esta equidad en la contienda. Pero por otro lado también fuimos testigos esta semana pues de rumores alrededor del financiamiento de campañas presidenciales previas que pudieran haber tenido esos recursos orígenes ilícitos y en montos incluso no reportados ni conocidos por la autoridad electoral. Vuelvo al tema inicial. El dinero siempre debe ser una preocupación y debe buscarse la mayor transparencia posible, de manera tal que quede muy claro qué es lo que está detrás de una propuesta más allá de sus ideas y si no hay intereses ajenos a la política que estén financiando una determinada propuesta y que después, ya en el ejercicio de gobierno, de representación, en lugar de tener una vista de carácter general para toda la ciudadanía, estén condicionados por el origen de los recursos que financia una campaña. Esto lo iremos viendo en las próximas semanas y seguramente el tema de fiscalización y el cochino dinero en la política será un tema sobre el cual no hay que quitar la vista ni el dedo del renglón. Este sería mi comentario por hoy, mi estimado Leonardo. Muy buenas noches. Leonardo Curcio en Fórmula. Pues muchas gracias, doctor, por tu comentario. Cintia, con esto nos vamos. Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche. Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Ya casi llegamos al viernes.